datos propios de SolidWorks que va a transmitir como información que existe en el RP. Le vale como una ventana de visualización de datos del RP. Se pueden configurar permisos de lectura y escritura entre los parámetros y los planos y modelos 3D además quedan vinculados al artículo en RPS. Y el tercer valor es la disminución de la tarea de creación de estructuras a través de codificación automática, la de RPS, una de CAD, una mixta, utilización de campos de propiedades para rellenar automáticamente información que podemos tener ya cargada, transmisión de listas de materiales, compra y fabricación y además inclusión de materias primas y elementos no dibujables. El resultado es que toda la información contenida en diseño pasa directamente a la ficha de artículo y estructura de fabricación sin pérdida de tiempo y sin errores. Características. En el ámbito de artículos, generación automática de códigos, codificación automática. No tenemos que preocuparnos de darle un código al artículo, ya que siendo el RP una herramienta que tiene una codificación automática, él nos va a dar los códigos de artículos. También se puede hacer una codificación manual o una asignación directa de un artículo existente en RPS. Cuando es muy corriente incorporar en nuestra base de datos de SolidWorks dibujos de elementos comerciales que no teníamos representados hasta ahora, pero que ya existen en RPS. En ese caso, no vamos a dar de alta un nuevo artículo, sino que vamos a localizar un artículo existente en RPS. Gestión de perfiles multisólidos como materia prima, cantidades dinámicas. En el caso de SolidWorks, una de las características que tiene es que las piezas pueden ser monosólido o multisólido. En el caso de ser multisólido, cada uno de los sólidos puede representar un material diverso. Ahí lo que se percibe debajo es una estructura de tubos, de tal manera que los diferentes tubos, cada uno puede ser un diferente material, que da lugar a la pieza final. Gestión de elementos de librería comercial, configuraciones. También la integración tiene la habilidad de obtener el código de artículo no del archivo, sino de una configuración concreta, en el caso de que el archivo sea una familia de piezas y cada una de las configuraciones sea una instancia, sea un código de las mismas. Y finalmente en esta sección también lo que somos capaces es de identificar las cotas de inspección con el fin de crear pautas de recepción, pautas de calidad y poder dar al departamento de calidad de la empresa la información geométrica que en diseño se estima que es clave, que es crítica para las piezas. En el ámbito de estructuras tenemos una gestión de elementos no dibujables y materia prima. Bien, SolidWorks en la información que tiene llega hasta la pieza. Cuando la pieza es un elemento comercial no hay ningún problema, ya que es un código de compra, pero cuando es una pieza de diseño nos falta algo, y ese algo que nos falta es indicar qué materia prima hace falta para producir la pieza. Entonces incorporamos una funcionalidad que permite designar la materia prima para nuestras piezas. Y como esta materia prima puede ser medida en diferentes unidades, también lo que podemos hacer es obtener la cantidad correspondiente a partir de propiedades que pueden estar apoyadas en datos dinámicos. Llámese peso, llámese área, llámese alguna cota o algún resultado de alguna fórmula. Gestión de subensamblajes, comportamientos como quito ficticio en CAD. Bien, antes en la introducción decíamos que los conjuntos y piezas en 3D son artículos en RPS. No es necesariamente exacto esto, ya que nuestro ensamblaje, como vemos ahí, puede ser un kit. En este caso es un artículo de compra, con lo cual no es necesario crear una estructura, ya que el propio ensamblaje es el artículo final. El caso inverso de ensamblajes ficticios son aquellos ensamblajes que utilizamos en diseño para ayudarnos en la tarea de dibujo, pero que no van a ser elementos intermedios semi-elaborados en RPS. Entonces desaparecerán en el envío de la estructura RPS. Las estructuras se envían multinivel, se lee la información del árbol en toda su profundidad y se crean todos los niveles de estructura necesarios, tanto de componentes como de materias primas. Se puede hacer desde un propio ensamblaje. Y también permite la aplicación una pequeña edición en cuanto a operaciones,
con el fin de poder distribuir materiales en el momento de ser propuestos en diferentes tareas. Por defecto irían a la primera tarea, primera operación, pero podríamos hacer ahí una pequeña ingeniería de producción y hacer una redistribución de materiales. Bien, y la tercera pata que tenemos con la integración es la integración con proyectos. El proyecto en RPS es una entidad diferente, una estructura. Es el proyecto que todos conocemos, seguramente muchos hemos utilizado Microsoft Project, por ejemplo. Entonces, RPS, una de las características que tiene es que permite asignar materiales a los proyectos. La integración, si asimilamos un ensamblaje a un proyecto, lo que permite es alimentar esta lista de materiales de un proyecto existente, igual que si fuera una estructura de fabricación. Variantes, pues puede haber únicamente una gestión de proyectos, con lo cual solamente podríamos capturar un nivel de la estructura de SolidWorks, normalmente sería el último, los niveles de compra. Una gestión mixta, en este caso capturaríamos el primer nivel de la estructura, los semielaborados, que a su vez tendrían una estructura de fabricación. O un modo mixto que permite una carga desglosada desde SolidWorks al proyecto. El resultado es que desde el SolidWorks, desde el CAD, apoyándonos en PDM, creamos estructuras de materiales y de proyectos, los cuales, una vez planificados o puestos en marcha, generan órdenes de fabricación u órdenes de compra según la tipología de cada artículo. Resumen, entonces, de esta parte. Calidad, importante. Dato único informado por su propietario. La persona que conoce el dato la informa y directamente la traspasa. No hay un tercer actor que puede distorsionar este dato, bien sea por un error de transcripción o bien sea por no saber interpretarlo. Control, no hay intermediarios. Tiempo, vamos a reducir el proceso de creación de artículo y estructura. Y facilidad de uso en el sentido de que estamos utilizando unas opciones dentro del propio SolidWorks. Vale. Y con esto terminamos esta parte. No sé si tienen alguna duda, alguna cuestión. Entiendo que todavía es muy verde. Bien, si les parece, continúo ya viendo en directo algunos ejemplos de lo que hemos hablado. Entonces, empezando desde la parte más sencilla y aumentando en complejidad, vamos a ver cómo codificamos una pieza. Esto que vemos aquí es una pieza de ese brazo que hemos visto en la introducción. La integración con RPS lo que crea es un menú aquí en la derecha, en el panel de tareas, donde tenemos básicamente tres opciones, porque está la información de artículo, información de materia prima, estructura si la tiene y ayuda. Es decir, con un menú de 3 o 4 botones, como veremos después, es suficiente para gestionar toda la información que podemos aprovechar de SolidWorks para enviar a RPS. Con el botón de asignación de información de artículo, la aplicación lo que hace es busca si el código de artículo que tiene informado SolidWorks esté en RPS. En caso de que exista, nos lo muestra y nos daría información, nos haría un mix en esta pantalla de la información que tiene SolidWorks con la que tiene RPS. En este caso, están viendo que la cabecera, la parte de arriba, en código tenemos la palabra automático y la vemos con un fondo amarillo. Además, hay una serie de datos por aquí que están ya parametrizados, que pueden ser datos procedentes de propiedades o valores por defecto de la aplicación. Si validamos estos datos porque han sido introducidos correctamente, al aceptar se va a crear el artículo en RPS correspondiente a esta pieza. Como tenemos una codificación automática, le pedimos de nuevo la información del artículo y en este caso lo que vamos a ver es ya el fondo verde que nos está indicando que el artículo está dado de alta y nos ha dado el código, un Z00227. La vista previa que tenemos aquí es la vista previa que capturamos de SolidWorks y la diferencia que vemos ahora es que ciertos campos ya no son editables. La familia, el tipo de artículo, podíamos establecerlo en el momento de dar de alta el artículo, pero después ya no se pueden cambiar desde aquí. Habría que cambiarlos desde RPS. Si vamos a RPS, vamos a los artículos, ¿qué es lo que vemos? Pues vamos a hacer una búsqueda por este código. Era un 227,
Ponemos en el filtro y aquí tenemos, ya estamos viendo la vista previa a la imagen, que nos facilita mucho la identificación de las piezas. Tenemos la descripción, tenemos la línea de producto que estaba informada, está el peso de la pieza. RPS también permite definir descripciones por idioma. Teníamos la descripción en inglés, que nos va a ayudar a hacer cajetines en inglés, también la informamos. Y en la sección de documentos, lo que tenemos es un vínculo al plano y un vínculo al 3D. Perdón, un momento, que no estaba preparado. La conexión con PPM. Vale, ahora se ve correctamente. Tenemos la pieza y a la derecha vamos a ver su vista previa y también tenemos el plano. Esta información la ha obtenido desde los vínculos de PDM y la introduce a RPS, de manera que una vez que está aquí registrada la información de los documentos asociados, ya cualquier usuario que tenga que utilizar este artículo para hacer su fabricación o para enviarlo a un proveedor, ya obtiene directamente el plano que tenía asociado el archivo de SolidWorks. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar viendo la casuística de las piezas multisólido. Primeramente el tema de cota de inspección y el tema de multisólidos. Esta pieza que tenemos aquí es una pieza que se compone de varios sólidos, pero antes de ello vamos a ver la parte de calidad. Cuando veíamos la ficha de artículo hay una pestaña a la cual no le hemos hecho mucho caso, una pestaña de calidad que ahora lo vemos con un asterisco. Este asterisco nos está indicando de que ha capturado información de calidad. Esa información son las cotas de inspección que tiene la pieza. Aquí está indicando el nombre de la cota, valor nominal, máximo y mínimo. Pues bien, lo que vamos a hacer es vamos a crear una nueva cota. Vamos a indicarle que esta cota de aquí también es crítica, es una cota de inspección. Vamos a decirle que el nombre es separación y vamos a asignar una tolerancia simétrica de, por ejemplo, 1/10. ¿Okay? Volvemos a pedir información del artículo y en la pestaña de calidad ahora vemos un tercer parámetro de separación cuyo valor nominal es 38 milímetros, el máximo 38,1 y el mínimo 37,9. Es decir, haciendo el trabajo normal de introducir cota de inspección, ya tenemos preparada información para enviar a calidad. Cuando damos de alta el artículo en RPS, veremos ahora, el artículo es el 228 siguiendo la secuencia, vamos a RPS, vamos a la sección de calidad, de pautas de recepción, y aquí veremos que en el desplegable están los artículos que tienen datos de calidad. Está el 228, la tapa, y aquí vemos las 3 características geométricas que desde SolidWorks se ha establecido como datos de calidad. Bien, continuamos. Vamos a ver la materia prima. Vamos a volver a la pieza de antes, al tubo, para ver la parte de materia prima. Decíamos antes, SolidWorks llega hasta aquí. A lo más puede asignar un material, pero es un material físico. Es un tipo de acero, un tipo de aluminio, lo que sea, pero no está diciendo nada del material que tenemos en nuestro almacén y del cual tenemos que hacer un acopio o hacer una reserva para fabricar nuestra pieza. Con el botón de materia prima nos aparece información acerca de la materia prima designada como cantidad para este artículo. Entonces, en este caso, con este botón nos permite asignar, nos lanza una búsqueda en el maestro de artículos y vamos a buscar aquellos artículos que contengan la palabra tubo en la descripción. Perdón.
Perdonen un momento. Voy a cerrar SolidWorks, que parece que no quiere lanzar la búsqueda. Vamos a por nuestra pieza. Ya. Perdón un momento. Artículo. Bueno, problemas del directo. Me está fallando la asignación de la materia prima. Vamos a ver si lo puedo ver en la pieza multisólido. En este caso, la pieza multisólido, si conocen SolidWorks, tenemos como lista de cortes, aquí aparecen las carpetas que son los elementos que componen este sólido, los sólidos que componen esta pieza, perdón. Cuando pedimos información de elemento, la información nos saca de este artículo, del que tenemos seleccionado en la pantalla, ya que el archivo principal, como hemos hecho antes, ya lo hemos codificado en RPS. Entonces, en este caso, la búsqueda. Artículo, ¿no? Descripción. Bueno. Bien, me ha fallado la búsqueda, lo siento mucho no podérselo mostrar, pero bueno, básicamente lo que he hecho es en la propiedad que tiene el código poner el código del material y entonces vemos aquí correctamente definido. La búsqueda me hubiera localizado la lista, este elemento, y dándole a aceptar me lo hubiera puesto aquí. ¿Qué vemos como especial? Vemos que las unidades son kilogramos, entonces es importante que la cantidad de este elemento, que es un hijo de nuestra pieza, sea una cantidad expresada en kilogramos. Entonces, vamos a decirle guardar CAD. Vale, y lo que vamos a hacer es, para esta pieza, vamos a decirle que la cantidad en lista de materiales, la propia función de SolidWorks, tome el peso. Es una cantidad que se mide en kilogramos. Decimos que tome el peso y aquí igualmente que tome el peso. De esta manera, cuando ahora pedimos información del elemento, vemos que la cantidad que va a aportar este elemento a la lista de materiales es 4,15, que coincide con su peso. Se mide en kilogramos. Y seleccionando el segundo sólido, ese mismo código, la cantidad es 1,34. Ya hemos designado cada uno de los componentes hijo. Cuando hacemos el envío de lista de materiales,
en este caso, lo que va a hacer es va a capturar la información de SolidWorks, va a capturar la información del árbol, tal y como la teníamos designada, pero además también incluye información de sólidos y o materias primas. En este caso estamos viendo dos líneas. Estamos viendo que hay un mismo código donde ha agrupado dos elementos con cantidades iguales. Esta línea de aquí procede de estos dos elementos que aportan cada uno de ellos 1,34 kilogramos, el total son 2,68, y la segunda línea aporta 4,15 que proceden de este elemento. Haciendo el envío a RPS, directamente lo que nos va a hacer es crear la estructura de fabricación de RPS con la relación de materiales. Vamos al artículo 228. Desde aquí podemos navegar a su estructura y vemos que tenemos una estructura en la versión B, que es la revisión actual de PDM, que se compone de una serie de tareas que se han tomado de forma estándar de una plantilla que está designada, y dentro de la primera tarea de acopios se han introducido las dos líneas de materiales. Una chapa de acero, que es el código de MP42, cantidad 4,15 kilogramos, es la unidad de medida de esta pieza, de este artículo, y la segunda tenemos la cantidad de 2,68 kilogramos que procede de la segunda línea. Aquí lo vemos. Si la estructura la hubiéramos generado desde un conjunto, podría haberse creado multinivel a los diferentes niveles de artículos semielaborados que tengamos en el conjunto hasta llegar al nivel de la materia prima. Bien, para finalizar esta parte, lo que vamos a ver es un envío de estructura de mayor nivel. Estamos viendo pues de un ensamblaje de demo de SolidWorks, es una perforadora, estamos viendo un conjunto principal, el brazo. En RPS, dentro de los proyectos, vamos a ver qué es la información que tenemos. La perforadora la tenemos aquí, es un proyecto grande donde digamos que cada ensamblaje va a tener su producción propia y son diferentes tareas. Hay una tarea de estudios preliminares, diseño y luego las tareas de acopio o de producción de los diferentes ensamblajes. Entonces el brazo perforador que lo vemos aquí, tiene abajo tenemos las diferentes pestañas, está la tarea con sus datos de gestión, documentos, y tenemos una pestaña con unos materiales. Entonces ya tiene unos materiales creados. Tiene el material 1, que es el cilindro, cuyo código está aquí, con cantidad 2, hay un lotite, una cola, cantidad 1, un tubo y un microconector, cantidad 4. Tiene materiales que pueden proceder de un envío de SolidWorks o pueden proceder de la propia alimentación de RPS. En este caso en SolidWorks, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues al ensamblaje, en lugar de vincularlo a un artículo, lo vamos a vincular a un proyecto. Me van a perdonar, pero algo me está fallando aquí. He perdido la conexión. A ver. Voy a repetir la acción, voy a cerrar RPS porque creo que tengo un comportamiento un poquito extraño. Voy a reabrir la conexión. Vamos a ver si ahora lo reconoce. Está fallando la búsqueda que antes me ha dejado, digamos, sin suelo debajo de los pies en la asignación de materia prima, ahora me está fallando en la asignación del proyecto. Básicamente, lo que hacemos en lugar de asimilar nuestro conjunto a un material, a un artículo, lo que hace... Pues no.
No quiere. Vamos a ver qué está pasando aquí. Voy a hacer un paréntesis, si les parece, y voy a dar paso a Aitor. Aitor les va a mostrar la parte de RPs y la parte de proyectos. Una vez que él termine, voy a solucionar yo el problema que tengo con mi equipo. Retomaré la presentación para ver cómo hacemos el envío al proyecto como complemento de la parte que les enseña Aitor y para finalizar también esta parte. Ya lo siento en este momento. Vamos a ver si podemos hacer el cambio. Un momentito. Bien, buenos días. ¿Se escucha? Buenos días, ¿me escucháis? Sí, sí se escucha, Aitor. Vale, perfecto, porque quería chequear el audio. Bueno, mi nombre es Aitor Guerra y bueno, voy a continuar la presentación de la solución de integración CAD RPS o LRP. En este caso, RPS es el RP de Ibermática que vamos a enseñar en este webinar de hoy. Bueno, hemos visto las virtudes o ventajas que presenta una integración nativa entre el mundo de diseño y el RP, todo el levantamiento de las barreras, de la falta de integración en cuanto a información, la pérdida de tiempo en cuanto a la repetición de los datos. Y lógicamente, bueno, pues eso supone, por eso estamos aquí, una ventaja muy importante con respecto a, bueno, pues a otras soluciones en la que no presenta esa uniformidad o esa unicidad de datos que nos permite, bueno, pues ser más competitivos a la hora de, bueno, pues de realizar el trabajo, la actividad de la empresa. Pero bueno, dentro de lo que es la gestión empresarial, bueno, aparte de además de la parte de diseño, bueno, pues te daría muchas partes de gestión de la actividad y en esa es la que, bueno, RPS destaca y, bueno, me atrevería a decir que es uno de los mejores RPs del mercado. Es un RP donde, bueno, pues va a permitir a empresas de ámbito industrial poder llegar a sus objetivos en cuanto a, bueno, a plazos, costos, alcances y calidad que se supone en tanto al producto y al servicio que quieren ofertar las empresas a sus clientes, independientemente del modelo de negocio que tenga la empresa, ya sea una empresa de fabricación en serie estandarizada, como puede ser una empresa del sector de automotriz, como una empresa con una estructura de fabricación o con un modelo de fabricación basada en proyectos o engineering to order o make to assembly. RPS, como decía, nos va a permitir integrar y gestionar de un modo inmediato, online, toda la información en cuanto a
a costos, es decir, toda la información en cuanto a costos teóricos y reales está computada en el sistema, integrado desde distintas áreas o departamentos de una manera total, pero también, bueno, pues podemos gestionar la gestión de plazos. Por ejemplo, pues viendo en este ejemplo de modelo de proyecto, bueno, pues cuál es mi planificación inicial con respecto a la real o a la inicialmente planificada. Y lo importante aquí es que al ser un ERP integrado, es decir, que integra todos los departamentos, la información es única y está, bueno, pues está centralizada en un solo punto. De tal manera que a la hora de consultar o monitorizar, ya sea un proyecto o la producción, de un solo vistazo podemos ver, bueno, pues cuál es la rentabilidad o el seguimiento del proyecto, cuáles son sus rentabilidades, cuáles son las órdenes de venta generadas, y así, bueno, pues tenemos la capacidad de, bueno, pues poder tener toda la información de la organización dentro del sistema de una manera bueno, pues, natural e integrada. Entonces vamos a ver en esta parte correspondiente a RPS cómo los distintos módulos interactúan entre sí y permiten, bueno, pues ofrecen una información al usuario de tal manera que pueden calcular automáticamente pues temas de costo, planeación de compras, de manufactura, control de inventarios, así como permite también bueno, pues, optimizar los resultados de la empresa, ya sean reduciendo costes o mejorando servicios, bueno, pues implantando procesos de buenas maneras, de tal manera que bueno, pues tanto en nuestro ERP como la empresa caminan en la misma dirección hacia el objetivo del éxito de la organización. Entonces, bueno, pues si volvemos a un ejemplo de empresa con una fabricación en serie, como el de esta de fabricante de chasis de camioneta para GM, bueno, dentro de su actividad, bueno, pues tendrá una serie de planificaciones a tener en cuenta de cara a, bueno, pues al buen funcionamiento de la empresa. Generalmente, bueno, las actividades, ya sea, bueno, pues por las ventas previstas o los pedidos en firme, bueno, pues esto necesita una planificación exacta, de tal manera que nos permite, bueno, pues ajustar plazos de entrega y cantidades en inventario que muchas veces suponen, bueno, es un gran quebradero de cabeza debido a los elevados costes tanto en calidad de servicio como en costos de inventario que puede suponer. Entonces, bueno, tomando como ejemplo esta herramienta, vamos a enseñar, bueno, cómo RPS es capaz de planificar de una manera automática a partir de esta estructura de fabricación que vendría, bueno, pues posiblemente vendría de la integración con SolidWorks o con otro programa de diseño, pero bueno, ya a partir de esta estructura donde, bueno, pues tenemos la secuencia de operaciones, los materiales que se necesita para su construcción. Es una estructura multinivel, ven que este parachoques a su vez, bueno, pues tiene su propia estructura, porque, bueno, pues este parachoques es un componente tanto de este producto terminado como de cualquier otro. Entonces, bueno, pues hemos construido una estructura que puede, bueno, pues ser, en este caso, pues muy amplia o muy detallada o muy extensa. Entonces, el poder hacer los cálculos mediante un sistema de planificación potente, pues nos va a permitir de una manera automática preparar cuál es el plan de fabricación y de compra
de toda la estructura de fabricación. Para ello, utilizamos o nos apoyamos en nuestro módulo de planeación o planificación, como le llamamos acá en España, donde su MRP o MRP2, bueno, pues es capaz de lanzar tantas veces como quiera el usuario o de una manera programada y calcular todo el programa de producción en un rango de periodo que indiquemos, ya sea una producción a corto plazo o a más medio plazo. El sistema, una vez que calcula todos los niveles de la estructura y los niveles de inventario de stock de cada uno de los componentes definidos en dicha estructura, bueno, pues devolverá un resultado en forma de órdenes de producción, pero también todas las requisiciones de compra que habría que lanzar a nuestros proveedores. Y además, y esto también es un punto importante, ajustado a los plazos de entrega indicados en cada uno de las demandas que pueden venir pues, de los planes de producción y de los programas de venta o de los pedidos de venta de nuestros clientes. Por eso, nosotros en RPS utilizamos el concepto de disponibilidad. ¿A qué nos referimos en esta disponibilidad? Bueno, que RPS nos va a indicar exactamente, en base a nuestra demanda analizada en un periodo de tiempo, cuánto necesitamos fabricar para cubrir la demanda en los determinados plazos de entrega. De tal manera que ajustamos cuánto debemos de fabricar, que serían los recuadros azul marino que ven en la parte superior, para satisfacer los distintos pedidos de venta, órdenes de venta que vemos aquí en cuadros en azul oscuro, con su fecha de entrega. No nos vale tener una orden de fabricación, por ejemplo, para el 30 de mayo, puesto que las órdenes de venta tienen unas fechas de entrega comprometidas. Entonces, en base a este cálculo de disponibilidad temporal, es como RPS, bueno, pues calcula tanto las cantidades como los plazos cuando deberían de empezar a ejecutarse estas órdenes de fabricación, que como ven, contemplan todos los elementos de la estructura de esta camioneta, desde el producto final hasta las piezas más de menor nivel. Y aquí les muestro los cables, que sería la materia prima que debemos de comprar a nuestros proveedores, y aquí también es importante la fecha de recepción, cuando calcula el sistema, de acuerdo a esta planificación, cuándo es el momento idóneo de recepción de estos materiales para poder servir a fábrica. Es un sistema completamente flexible, es decir, esta es otra de las virtudes de RPS, que se está en constante movimiento de acuerdo a los cambios que pueda haber en el entorno. Por ejemplo, un cambio en los pedidos de venta supondría que podría calcular nuevas necesidades y ajustar a la nueva demanda con nuevas órdenes de fabricación o requisiciones de compra. O incluso un cambio en la planificación por parte del responsable de planta por criterios X, pueden ser por diversos criterios, bueno, pues a su vez conllevaría que todas las fechas a priori calculadas, por ejemplo, de cuándo tenemos que recepcionar o comprar determinados cables, como puede ser este ejemplo, pues actualizaría automáticamente las fechas a la nueva planificación. Para eso nos basamos también en un planificador, un planeador,
en forma de Gantt, donde, bueno, nos va a decir las órdenes que tenemos y las tareas que tenemos pendientes, y la carga de trabajo que tenemos en este momento. El orden en las que este planificador prioriza unas órdenes sobre otras, pues viene determinados por algunos condicionantes del propio sistema, como puede ser bueno, pues finalizar cuanto antes de acuerdo a la disponibilidad de las máquinas, es decir, intentar llenar la carga de trabajo de mi maquinaria o de mis útiles o de mis empleados, pero también está, bueno, pues en la decisión del responsable el establecer el criterio de dicha prioridad, que puede ser pues en función de la prioridad comercial que pueda tener el pedido de venta asociado a la orden de manufactura o la fecha de entrega, es decir, pues cuanto más próxima la fecha, pues podríamos darle mayor prioridad. Entonces, bueno, ven que este es un simulador, es un Gantt donde podemos dinámicamente ir cambiando las condiciones, de tal manera que cualquier cambio, ven que, bueno, conlleva una replanificación, y posiblemente nos traerá otra serie de resultados. Bueno, y otra serie de resultados que puede ser por la propia acción del responsable. Por ejemplo, el poder reasignar las tareas, pues en vez de una persona que puede estar muy cargada, bueno, pues el poder reasignarla a otra persona y automáticamente, bueno, pues nos dará otro escenario. Otro escenario en el que podremos analizar, o bueno, estamos aquí hablando desde el punto de vista del responsable de planificación, bueno, pues cuál es el estado respecto a las fechas iniciales, si estamos retrasadas o no. ¿Qué es lo que pasa con este retraso? ¿A qué se debe? Bueno, pues podemos analizar también si cómo está nuestra carga de trabajo, en base, bueno, pues a la carga, ¿no? A la ocupación. Bueno, pues podemos consultar cuál es la carga de trabajo de nuestras secciones por periodos de tiempo. Podemos consultar aquí, bueno, pues qué órdenes de fabricación tenemos asignadas para abril de 2015. O bueno, si queremos ver de una máquina en concreto, bueno, pues esto es una tabla dinámica en la que traigo, bueno, pues la máquina, la descripción de la máquina dentro de la sección, y tengo más información para poder tomar decisiones de cara a optimizar la carga de trabajo, bueno, a corto, medio o largo plazo, como responsable de fabricación. Otro de los elementos que pueden influir en este retraso pueden ser los paros de máquina. Los paros de máquina producidos, por ejemplo, por órdenes de mantenimiento preventivo de la maquinaria. RPS, pues supongo que algunos ya lo sabrán, posee un módulo de mantenimiento preventivo de la maquinaria. Incluso, bueno, también estaría incluido también ahí el mantenimiento preventivo de la maquinaria que vendamos al cliente, pero en este caso nos centramos más en las propias instalaciones. Esos trabajos de mantenimiento preventivo se toman en cuenta dentro del planificador, y, como ven aquí, retrasan la disponibilidad de las secciones de texturizado para bueno, pues poder retrasar dicha planificación, por lo que, bueno, pues podría ser también un elemento de nuestra situación actual. Sobre la situación actual o real, bueno, pues podemos también compararlo con escenarios virtuales. Escenarios virtuales pueden ser, bueno, pues el poder comparar la situación real versus un escenario virtual.
Por eso, bueno, aquí a la derecha lo que voy a hacer es dividir la pantalla de este planificador para poder comparar unas situaciones con otras y ayudarme a mí a, bueno, pues a entender o a poder tomar las mejores decisiones en cuanto a mi planta y mi planeación de la carga de trabajo. A la parte de arriba ven aquí la carga de trabajo actual y en la parte inferior, bueno, pues tendría el escenario virtual al que, por ejemplo, podemos preguntarle, bueno, ¿qué pasaría si decidimos aumentar nuestra capacidad productiva? Por ejemplo, pues aumentando de tres turnos de un turno, mejor dicho, a 3, ¿no? A capacidad completa. Bueno, pues en este escenario virtual lo que hacemos es modificar, por ejemplo, los calendarios. Los calendarios de la empresa. En este caso tenemos un calendario real de 8 a 6 de la tarde y lo que vamos a hacer para este escenario virtual es, bueno, pues realmente lo que vamos a hacer es, vamos a darle un calendario de 24 horas y vemos qué es lo que pasa con este calendario. De tal manera que, bueno, pues al replanificar, pues tendremos distintas situaciones, podremos ver, bueno, pues cuál es nuestro timing, nuestros plazos de entrega y compararlo con la situación real. Una vez que planificamos y validamos los resultados, podemos planificar desde el punto de vista pues, semanal o mensual, y una vez validados o que estamos conformes con esos resultados, bueno, pues fijamos esta planificación de tal manera que eso no se mueve. Los usuarios, mediante este sistema, pues podrán en todo momento saber qué es lo que tienen que hacer. Dentro habría unos terminales de captura de datos en el que cada usuario, al comienzo del día, por ejemplo, podría ver qué es lo que tiene pendiente de realizar y, bueno, pues marcaría ese inicio de fabricación. Al finalizar, o bueno, estos marcajes de los tiempos, ya estamos hablando ya de la fabricación en sí, bueno, pues nos van a permitir también visualizar cuál es la situación real de mi planta. Esto no es más que un mapa de la empresa que hemos cargado, una imagen, y hemos depositado aquí pues, las distintas secciones según su ubicación. Y en verde, bueno, pues vemos que bueno, pues tenemos una serie de personas, en este caso, pues trabajando en esa orden de fabricación. Las que están en rojo, pues posiblemente tendrán que darnos explicaciones de por qué no están trabajando. De tal manera que, bueno, al finalizar, bueno, desde aquí también podemos consultar, bueno, pues documentación asociada a la orden de fabricación. Los planos que pueda tener, directamente desde el terminal. Y una vez que finalizamos, pues indicamos pues la cantidad fabricada, si tenemos rechazos, la razón de ese rechazo, de cara a, bueno, pues a la inspección de calidad, que puede ser, bueno, que es igual lo más importante dentro del proceso productivo. Al finalizar, bueno, pues ya lo que tenemos ya son costos reales sobre la orden de fabricación. ¿Cómo visualizarlos? Bueno, pues tenemos
la manera de hacer el seguimiento de los costos. Bueno, existen múltiples consultas. Una de ellas, bueno, pues nos van a decir por orden de fabricación, cuál es el total de costos a nivel de materiales empleados, maquinaria, tanto teórico como real. En el tema de los costos, RPS también les va a ayudar a la hora de controlar tanto los costos teóricos o calcular y llevar el control sobre los costos reales. Incluso nos permite, mediante unas herramientas de cuadros de reparto, calcular cuál es el costo real de mis productos en base pues, a la información que tenemos de RPS, del total de horas invertidas o consumidas en fábrica, del total de depreciación de nuestra maquinaria, del total de consumo de electricidad eléctrica o del total de averías. Es decir, cualquier partida podemos bien traer de las horas que bueno, ya hemos capturado mediante el terminal de captura de data, como veían antes, o bien desde el módulo financiero, obtenemos la información real de tal manera que obtenemos una cuota real y nos permite recalcular las tasas horarias de este mes que finalmente me permitirán recalcular el costo de todos los cargos o imputaciones de las órdenes de fabricación, de tal manera que bueno, pues es un sistema que va retroalimentándose de la propia información de RPS y me permite llevar los costos bueno, actualizados constantemente. Y esto, bueno, pues también es una de las grandes fortalezas que provee RPS en cuanto al manejo de los costos, su control, bueno, su cálculo y el control de las desviaciones. Con respecto a la calidad, bueno, pues RPS provee de un módulo de calidad, de planificación avanzada de calidad, que va a permitir, bueno, pues a las empresas más exigentes, bueno, pues poder llevar toda la documentación de calidad según las exigencias ISO o TS9000, de tal manera que desde la fase de diseño, como puede ser un estudio de factibilidad, o los ANFES o AMEF, vamos a poder diseñar todos estos documentos e implementar, lógicamente, todos los planes de control a realizar tanto en la producción como en el registro de la materia prima. Los AMEF y cualquier documento del plan de calidad trabajan siempre con versiones donde se van aprobando por el Departamento de Calidad y se van, bueno, pues en este caso, en este tipo de documento, definiendo los modos fallo, sus efectos y las causas, que finalmente, bueno, pues tendrán todos estos documentos al estar reunidos, bueno, pues lógicamente esto tiene su reflejo en los planes de control de la propia producción. Al final, bueno, pues el módulo de calidad genera para cada orden de manufactura o cada proyecto sus hojas de inspección donde se establecen una serie de características a medir, como pueden ser, por ejemplo, las cotas que podrían venir de la integración con SolidWorks, otro tipo de
de características visuales, que hay que tomar muestras. Las muestras, bueno, pues pueden ser no válidas atendiendo a los rangos de tolerancia que hayamos indicado. Y con el resultado de estas muestras, el Departamento de Calidad, bueno, pues realiza un informe y en el caso de encontrar rechazos, pues podría abrir una no conformidad. Las no conformidades siguen un procedimiento estándar según el 8D o los 8 pasos a realizar, en el que, bueno, pues aparte de identificar o de identificar la causa de la apertura de no conformidad, bueno, se hace un análisis más exhaustivo para detectar los defectos, sus acciones inmediatas correctivas, pero también el análisis de estas causas y establecer un plan de acciones preventivas o correctivas para que no se vuelvan a reproducir, porque muchas veces los costos asociados a estos errores, a estas fallas, pues suponen, bueno, pues un monto muy importante. Y el departamento, bueno, pues tiene que estar vigilante a estos errores de calidad e implementar todas las políticas que logren evitarlo. En el caso de proveedores también existe bueno, los mismos controles de calidad o los mismos procedimientos, y también nos va a poder permitir evaluar la calidad de los proveedores en base a la puntualidad de la entrega y a la calidad en el servicio, es decir, pues depende de las fallas detectadas, de tal manera que obtenemos una evaluación automática sobre un total de 100, pues nos irá dando cuál es su puntuación con respecto a estos dos indicadores de calidad de entrega y calidad de servicio. Cuando tengamos algún problema con este tipo, ya sea con nuestros proveedores o cuando tengamos algún tipo de problema en nuestra producción, es muy importante también, o suele ser muy importante, llevar el control de calidad, de trazabilidad, mejor dicho. Imaginemos que un cliente nos abre una incidencia por un producto, en este caso perecedero, automáticamente podemos ver los distintos lotes de producción referentes a este producto, identificarlo, seleccionarlo como afectado y consultar toda la trazabilidad de dicho lote de fabricación, desde el producto final hasta bueno, a mí también me ha dado bueno, no pasa nada, vamos a volver. Vamos a ver en otro ejemplo. Por ejemplo, el de la camioneta inicial. Si seleccionamos su número de serie, ahora sí, bueno, pues nos va a decir cuál es la venta realizada a qué cliente, pero también las órdenes de fabricación, donde se fabricó, los materiales que consumió, a qué proveedor se consumieron, o compraron, mejor dicho,
pero también de toda la producción relacionada, de todos los componentes semielaborados, de tal manera que podemos identificar fácilmente dónde está el problema y abrir una no conformidad para poder dar solución a esto. Bueno, en cuanto a pues otra serie de ventajas o de utilidades que tiene RPS de cara a optimizar la eficacia, la eficiencia, bueno, no quería dejar pasar por alto el tema de la gestión del conocimiento, ¿no? Cómo poder llevar una gestión del conocimiento de tal manera que la gente pueda acceder a la documentación de una manera fácil, segura. Pues para eso tenemos un gestor documental que la principal virtud, aparte de tener ser un sistema ya con una integración nativa con los programas CAD, es que luego permite a cualquier usuario acceder de una manera fácil a la documentación que quiera o a la información que desee. Por ejemplo, un usuario que desee buscar la información relacionada con las compras, con las requisiciones, introduce un término de búsqueda y pues le traerá, en este caso, le traerá no solamente los documentos que se titulen así, sino buscará el contenido, y es lo que nosotros llamamos la búsqueda inteligente, de tal manera que me propondrá aquellos documentos o entidades o tablas de RPS que contengan ese término, así como otros términos que él interpreta, porque tiene una serie de diccionarios cargados que son similares a él. De tal manera que pues puede buscar por negocio e ir al documento deseado. Y también pues hace una búsqueda mediante inteligencia artificial de otros términos relevantes que le pueden interesar dentro del mismo documento. De tal manera que pues puede cambiar y buscar ahora cuáles son los documentos relacionados con el MRP. Y por último, dentro de lo que es la empresa, la complejidad de los entornos que tenemos, decirles que dentro de RPS van a poder ustedes definir o adaptar el RP a sus modelos de negocio, a sus modelos de proceso, de tal manera que podrán definir cómo se tienen que hacer las cosas, los distintos procesos dentro de la empresa, cómo se tienen que acometer los suministros, ya sea por exigencias del sector, porque de cara a exigencias de cliente o exigencias de tipo ISO, o por los propios procesos ya implementados en la empresa por su naturaleza, complejidad. De tal manera que nosotros o RPS se puede adaptar y se pueden definir qué tareas hay que realizar en determinados procesos, quién los tiene que hacer, de tal manera que podemos monitorizarlos o incluso podemos definir unos indicadores que nos ayuden a definir qué bien o qué mal estamos haciendo esos procesos de negocio que son los críticos de la empresa. De tal manera que automáticamente podemos definir cualquier ratio con su fórmula y automáticamente RPS también puede ir registrando los distintos valores de acuerdo a esta fórmula, de tal manera que podemos ver cuál es el grado de satisfacción de nuestros clientes, su estado, cuál es su tendencia, y además todos estos ratios, indicadores de lo bien o mal que lo estamos haciendo en nuestro negocio, pues pueden ir alineados también con un plan estratégico. Un plan estratégico en el que ya a un nivel más superior, a nivel de visión estratégica de la empresa, pues definimos qué objetivos nos queremos
queremos acometer o queremos conseguir de acuerdo a esa misión y visión de la empresa, y también podemos calcular en base a todos estos indicadores que vienen ya calculados cómo es nuestra situación y en este caso bueno, pues poder tomar acciones de mejora o reingenierías de proceso. Por lo que, bueno, pues ustedes ven cómo RPS nos proporciona todos los cuadros de mando, toda la monitorización necesaria para ver, bueno, pues hacia dónde va nuestra organización, lo bien o mal que lo vamos haciendo, y nos da toda esa información para poder comprender cuál es la situación y a dónde queremos ir. Bueno, no me voy a extender más. Voy a ceder otra vez la palabra a Fernando, porque había quedado bueno, pues, algo pendiente de explicar. Y bueno, pues agradecidos por su asistencia y nada, un saludo. Hola, buenos días de nuevo. Bien, disculparme, antes he tenido un problema de conectividad con el servidor, que es lo que ha impedido pues, ver estas dos funcionalidades que implicaban la búsqueda. Y nada, vamos a verlo rápidamente ahora con el fin de terminar correctamente la presentación que estábamos viendo antes. Bien, voy a pasar a compartir mi escritorio de nuevo. Vale. Estamos aquí con la pieza que habíamos codificado al comienzo de la presentación, la pieza que era un 227, y queríamos asignarle la materia prima para indicarle a RPS a partir de qué material tiene que aprovisionar o tiene que sacar de almacén para poder fabricar esta pieza. Entonces, decíamos que en la sección de materia prima, la asignación lo que nos permite es hacer una búsqueda dentro del maestro de artículos de RPS. Entonces buscamos por la palabra tubo, aquellos artículos que contienen tubo en la denominación, vemos aquí, ordenamos por nombre y aquí los tenemos. Este era un tubo de media pulgada por 7, de hecho también la búsqueda nos ha dado el propio artículo semielaborado que queremos fabricar, pero esta no es la materia prima. La materia prima es el tubo cuadrado de media pulgada de calibre 7. Es el que vamos a seleccionar. Además aquí debemos observar que las unidades de medida son metros, de manera que la cantidad que debemos indicar a la lista de materiales es una cantidad expresada en metros. Una vez seleccionado, a continuación lo que nos pide la aplicación es indicar la cantidad a utilizar como cantidad de material para la materia prima. Tenemos dos formatos, podemos meter un dato constante directamente, o bien a través de esa sintaxis que tienen ahí, $PRP, nombrar una propiedad que contenga el valor correspondiente. En este caso teníamos una propiedad preparada que era long_m, aceptar, guardar. Vamos a volver a llamar a materia prima con el fin de ver el valor, que nos haga la traducción de ese dato, y vemos que el long_m se ha traducido por 1,69. Ese long_m, dentro de las propiedades, estamos utilizando una ecuación que nos ha dividido una longitud maestra por 1000 con el fin de obtener los metros. Por ejemplo, si cambiásemos la expresión principal de 1690, como es este caso, pues vamos a subirle un poquito, vamos a meterle 1730 y pedimos información de materia prima. En este caso, no se aprecian aquí, la cantidad es 1,73. Es decir, que la cantidad de material, así como el peso, otros datos, pueden estar dinámicamente vinculados a valores de SolidWorks, valores físicos. De manera que el diseño ya nos da directamente, en este caso, la cantidad de material. Volvemos a dejar el valor como está, en 1690, para que no nos rompa el diseño. Y entonces la consecuencia es que una pieza monosólido, no como el caso de antes, también es capaz de darnos una estructura. Esa pieza que vemos aquí, el 227, tiene una materia prima, cantidad de 1,69 metros. Estamos viendo aquí las unidades y la descripción.
Cuando hacemos el envío, pues igual que hemos visto antes, nos va a crear una estructura en RPS para ese material. Vale. Y rápidamente, para no extendernos mucho, vamos a ver la última parte que también estaba no funcionando correctamente, que era la parte del envío del proyecto, la estructura del proyecto. Cuando introducíamos este punto decíamos que en este caso el ensamblaje se va a asimilar a una fase del proyecto con el fin de alimentar no una estructura de fabricación sino una tarea dentro del proyecto. Como antes les ha enseñado Aitor, los proyectos tienen diferentes tipos de recursos, unos de ellos son materiales que podemos planificar con la herramienta de planificación. Aquí estamos viendo que este conjunto de SolidWorks está asignado al proyecto a uno de ellos, al PMI 23, y dentro del proyecto designamos qué tarea es en la que queremos anotar los materiales. Cuando hacemos la opción de envío de lista de materiales, en este caso, del mismo modo que antes no lo hemos visto de forma explícita, pero les comento, la estructura tiene versiones y cada envío que hacemos de una diferente revisión de PDM nos va a crear una nueva versión de la estructura en RPS. En el caso de proyectos, la estructura es única. Y lo que hacemos, vamos modificando dicha estructura, dicha lista de materiales. Vamos haciendo envíos diferenciales. Y la aplicación lo que hace es reconoce o memoriza un envío para que el envío subsiguiente, el envío posterior, haga solamente la anotación de las cantidades diferenciales. Si recuerdan antes, veíamos en RPS 3 materiales, que los tenemos aquí en la parte derecha, que era vemos abajo, el cilindro neumático, cantidad 2, el tubo del Octitec, cantidad 1 y el microconector, cantidad 4. En este nuevo envío que hemos leído el primer nivel de SolidWorks, estamos viendo la propuesta en la parte central y en esta propuesta vemos que la primera línea tenemos la posición 1 en rojo que identifica que se reconoce como la línea 1 que fue enviada en la versión anterior. Esta línea lo que haría, si hubiese un cambio de cantidad, actualizaría la línea en RPS. Las líneas 4 en adelante son nuevas y crearán nuevos materiales en RPS. Bien, lanzamos el envío. En este caso, todos los materiales que tenemos a primer nivel están ya codificados. Si no estuvieran codificados, tendríamos un paso previo de codificar los materiales, que puede ser ejecutado directamente en esta pantalla. Bien, vemos que ha terminado. La pantalla intermedia la tenemos ya en rojo y a la derecha ha crecido. Si vamos a RPS, al módulo de proyectos, vamos al proyecto de la perforadora y aquí dentro localizamos la tarea del brazo perforador. Ahí la tenemos. Y antes, donde veíamos 3 líneas únicamente, los materiales 1, 2 y 3, ahora vemos que ha crecido. La posición 1, si hubiese cambiado en SolidWorks, si hubiésemos introducido algún cilindro más, pues hubiera aumentado la cantidad, como es perceptivo. Este escenario lo que quiere mostrar es cómo podemos hacer envíos diferenciales con el fin de realizar adelantos de material en algún proyecto, materiales críticos, con un largo periodo de entrega, etcétera. Bien, esta es la parte que nos ha quedado antes. Repito mis disculpas, pero espero que lo hayan. O lo hacen a través de Sentit. Javier, te cedo la palabra.
Presentes, si haber alguna duda, lo que haría la RPS, muy interesante, les enviaremos por correo la invitación. Y también yo me acercaré, tal como comenté, con cada uno de ustedes para ir trabajando ya sobre un proyecto específico y para que nos ayuden a llegar a las personas adecuadas. Sabemos que como usuarios de SolidWorks nos pueden ayudar a llegar a los siguientes usuarios, que podrían ser sistemas o incluso dirección general. Queremos agradecerles a todos su asistencia. Gracias por el tiempo que utilizaron para atender el webinar.